Saludos y bienvenidos a otro episodio más de Leyendo el Evangelio de Lucas. En el día de hoy estudiaremos juntos el capítulo número 14. Un capítulo muy interesante, lleno de muchas historias del Señor Jesucristo. Vamos a hablar del día de reposo, algo que hablamos también la semana pasada. Vamos a hablar de dos parábolas. La parábola del banquete de bodas, como ven aquí en la imagen. La idea de ese banquete donde Jesucristo nos llama a participar. Vamos a ver esa parábola. Vamos a ver la otra parábola, la parábola del gran banquete. Y por último, y no menos importante, la idea del costo. ¿Cuál es el costo de ser un discípulo de Cristo? ¿Cuál es el costo de seguir al Señor Jesús y ser no solamente un cristiano, sino un discípulo, un seguidor de Jesús? Y esos son los temas más o menos que vamos a estar tocando en el día de hoy. Espero que les sean de bendición y provecho para ustedes, tanto como ha sido como para mí. Pero antes de comenzar nuestro estudio, vamos a empezar con una oración para que sea Dios Todopoderoso que nos revele la palabra en el día de hoy. Oremos. Bendito Padre, gracias Señor porque nos permites estudiar tu palabra. Gracias Señor porque tú decidiste revelarte a nosotros por medio de tu palabra y tu espíritu para que podamos conocerte. Te pido, Señor, que por medio de ese Espíritu que habita en nosotros, que tú nos des esa sabiduría para entender tu palabra, que nos des sabiduría y entendimiento de tu palabra, y que nosotros podamos, Señor, entender cuál es el mensaje que tienes para nosotros en el día de hoy. Padre, que sea tu Espíritu Santo en mí, ayudándome en la enseñanza de este capítulo, y que quites de nosotros cualquier estorbo que pueda existir que nos impida el entendimiento de tu palabra. Y te lo pedimos, oh Dios Todopoderoso, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a comenzar ahora con el versículo número 1. Y esta sección corta la titulé Hacer lo bueno en el día de reposo. Y ya vamos a ver por qué. Aunque es algo que ya hablamos bastante en el episodio pasado, en el capítulo número 13. Vamos a tocar el tema del día de reposo un poco. Pero si quieren abundar un poco más o quieren ver lo que hablamos la semana pasada, por favor vean el video anterior, donde hay mucha más información sobre este tema del día de reposo. Dice, y aconteció que en un día de reposo Jesús entró para comer en casa de uno de los principales de los fariseos, y ellos lo estaban observando cuidadosamente. Vamos a ver qué está sucediendo. El Señor Jesús es invitado otra vez a casa de uno de los fariseos, esta vez a casa de uno de los fariseos principales o de alto rango, más reputación. Y fíjense qué sucede, que Jesús accede, ¿no? Accede a comer con ellos, aunque ellos obviamente son enemigos de Jesús por lo que sabemos hasta ahora. Pero Jesús accede a comer con ellos, y vamos a ver que muchas razones, porque durante esta estadía en la casa de este fariseo, el Señor Jesús nos va a dar enseñanza tras enseñanza, y no solamente a nosotros, sino a ellos también. Recordemos que Jesucristo quiere y desea que todos vengamos al arrepentimiento y al conocimiento de Él, que todos creemos en Él y que todos seamos salvos. Aunque estas personas son enemigas de Jesús, Jesús las ama. Y se nota de esta forma, si no, ni siquiera entraría a la casa de estas personas. Pero Él las ama y las reprende, las corrige, les enseña con el propósito de que personas vengan a la fe, vengan al arrepentimiento. Aún así, si estas personas no vienen a la fe, no vienen al arrepentimiento, todas estas experiencias que están teniendo con el Señor Jesús van a ser utilizadas en el día del juicio, en el día del gran trono blanco, cuando todo sea abierto, ¿no? Y todo sea revelado. Y el Señor Jesucristo nos ha enseñado que para estas personas que se le ha dado gran revelación, como es su rechazo era mayor, porque están rechazando a los que ya conocen a Jesucristo, su castigo lamentablemente va a ser mayor, porque están teniendo una gran revelación, que es la persona de Jesucristo al frente de ellos, y aún así la están rechazando. Vamos a ver que este tipo de enseñanza, este tipo de experiencia tiene doble propósito. El propósito principal, obviamente, que es que vengan a la fe, vengan al arrepentimiento, pero si aún así no se da, no significa que todo esté en vano, porque esto también va a traer gloria a Jesús en el día del juicio, porque todo va a traer gloria a Jesús, ya sea nuestra salvación, o ya sea cuando Jesucristo se siente en el trono blanco a enjuiciar el mundo de una forma perfecta y recta, donde todo pecado y toda desobediencia va a recibir su justo pago.
Y estos fariseos lo invitan y dice que lo están observando cuidadosamente. ¿Para qué creemos que está sucediendo esto? ¿Por qué lo observan? Lamentablemente no es porque deseen aprender de Él. Lamentablemente no es porque deseen ser como Él o deseen venir a salvación. Lamentablemente es porque están buscando, como lo hemos visto anteriormente, están buscando una forma de atacarlo, una forma de enjuiciarlo, una forma de matarlo. Y obviamente en algún futuro lo van a conseguir, basado en sus esquemas y mentiras, obviamente. Pero por ahora esa es la meta de ellos. Pero a Jesucristo eso no le importa, eso no le molesta. Él simplemente va y se sienta con ellos a la mesa y les enseña, les proclama la palabra, les revela verdades para que ellos puedan creer y arrepentirse. Versículo 2 dice, y allí frente a él, a Jesús, estaba un hombre hidrópico. Esa palabra a mí me dio trabajo entenderla, yo no sabía lo que significaba, eso tuve que hacer mucha investigación. Y lo que esa palabra hidrópico significa en la época es una condición donde un hombre, una persona está reteniendo líquido. Hoy en día le llamamos, tiene edema. Eso tiene un edema pulmonar, un edema facial. ¿Cómo sucede esto? Bueno, basado en lo que investigué, puede suceder porque tiene problemas del corazón, problemas del hígado, problemas de riñón o cáncer. Y todas estas cosas sucede que retienen líquido en el cuerpo y obviamente esto es una enfermedad muy difícil, muy mala y puede llevar a la muerte, depende de qué tipo de situación tenga. Por ejemplo, si el riñón no está funcionando bien, sabemos que un fallo renal lleva a la muerte. Y una de las cosas que sabemos es que el cuerpo retiene líquido durante un fallo renal porque no puede procesar la sangre y retirar el exceso de líquido y los químicos y sal, etcétera, que tiene la sangre, por lo tanto esa persona muere. Esta persona tiene un problema grande y él estaba allí junto a estos fariseos. Y entonces, fíjense lo que hace Jesucristo cuando lo ve. Y está poniendo a prueba a los fariseos, porque ya esto ha sucedido antes. Era el día de reposo, hay un hombre enfermo, ¿qué creen que Jesús quiere hacer? Sanarle. Pero él va a confrontar a los fariseos. Vamos a ver qué dice. Dirigiéndose Jesús a los intérpretes de la ley y a los fariseos les dijo, ¿es lícito sanar en el día de reposo o no? Pero ellos guardaron silencio. ¿Por qué Jesús le hace esa pregunta? Porque Jesús sabe que es lícito sanar en el día de reposo. Este tema lo hemos tocado muchas veces ya. La ley lo permite, pero los argumentos rabínicos escritos en la ley rabínica, en el Talmud, etc., dice que no está lícito. ¿Por qué? Porque son cargas y reglas que los rabinos establecieron que le son malas para el pueblo y la hicieron con la idea de que si yo obedezco esta regla, pues jamás voy a romper las reglas del Señor. ¿Entienden? ¿Ya ves cuál es la idea? Es algo malo con buenas intenciones, para ponerlo así. Porque ellos dicen, si hacemos estas reglas que nosotros inventamos, es como una cerca primaria, nunca vamos a llegar a tocar el problema principal, que es lo que establece la Biblia, o la cerca primaria. Son reglamentos puestos por el hombre para evitar que nosotros quebremos reglamentos puestos por Dios. Pero ¿cuál es el problema? Un reglamento puesto por el hombre que afecta al hombre y que no es voluntad de Dios se convierte en algo malo. Y Jesucristo quiere que estas personas reconozcan y entiendan esto. Le hace la pregunta otra vez, como quien dice, piensen, mediten. ¿Por qué ustedes piensan que el sanar a un hombre en el día de reposo es pecado, es algo malo? Y los está poniendo a pensar, pero al mismo tiempo los está cuestionando. Y ellos saben que no tienen ninguna base bíblica para argumentar de que él no podía sanar a alguien en el día de reposo. Por eso, ¿qué hicieron? Guardaron silencio, se callaron. No podían defender su punto. Dice, y él, Jesús, tomando al hombre de la mano, lo sanó y lo despidió.
hizo Jesucristo un milagro otra vez al frente de estas personas, declarando quién es Él a alta voz, porque solo Dios puede hacer grandes cosas como esta. Y fíjense lo que dicen. Y a ellos les dijo: ¿a quién de ustedes, si se le cae un hijo o un buey en un hoyo en día de reposo, no lo saca inmediatamente? ¿Y qué hicieron? No le pudieron responder a esto. Los dos argumentos se los hizo Jesús. No pudieron responderlo porque no había forma de responderlo. ¿Por qué? Porque fíjense que era ilícito que Jesucristo sanara, de acuerdo a su ley, no de acuerdo a la Biblia. Era ilícito de que Jesucristo sanara a este hombre que necesitaba ser sano, que era un hombre que estaba allí en medio de ellos sufriendo, porque si investigamos esta enfermedad, sabemos que esta persona estaba sufriendo grandemente. Y sin embargo, ellos tienen en su ley rabínica la idea de que si un hijo o un buey se cae en un hoyo, ellos sí pueden ir a rescatar a esa persona del pozo. Entonces, ¿cómo es que esto es posible, esto es lícito y esto no? Cuando ambas cosas son obras de caridad, es algo bueno. Voy a salvar una vida, voy a ayudar a una vida. No estoy ganando dinero por hacer esto, no estoy trabajando en el sentido de que estoy haciendo algo para mi beneficio material, sino estoy haciendo algo que sí requiere un esfuerzo físico, pero un esfuerzo físico para una obra de caridad o para un bien. Por lo tanto, Jesucristo le está dejando entender a ellos de que esas leyes, esas obras, esas reglas que ellos tienen, que tienen impuestas para ellos mismos, pero impuestas para el pueblo, le están poniendo una carga al pueblo de más, una carga que ni ellos mismos pueden cumplir. Lo están haciendo en contra de Dios. Porque es bueno hacer lo que le agrada a Dios. Y Dios nos llama a amar a nuestro prójimo. Amar a Dios y amar a nuestro prójimo. Y si alguien está enfermo y necesita ayuda, no lo voy a ayudar y lo voy en verdad, lo que yo sepa, pueda ayudarle, aún siendo el día de reposo. Claro que sí. Claro que sí. Eso no debe ser considerado estos pecados. Ya este tema lo hemos tocado muchas veces, pero vamos a ver que Jesucristo sana a muchas personas en el día de reposo. Creo que son 7 personas que Él sana en el día de reposo si lo buscamos en los diferentes libros de la Biblia, ¿no? En los 4 evangelios. Es claro que comer alimento y buscar alimento en el día de reposo, como lo hizo Jesucristo con sus apóstoles, es lícito. Que hacer el bien y ayudar a otra persona en el día de reposo es lícito, porque si lo hizo el Señor Jesús, eso lo hace lícito porque Él es el Señor del día de reposo. Él, todo lo que Él hace, lo hace como ejemplo y beneficio para nosotros. Ahora yo veo la vida del Señor Jesús y yo digo, ok, si el Señor Jesús lo hizo, yo también lo puedo hacer porque es bueno. Jesucristo nunca desobedeció a Dios, nunca pecó y nunca quebró las reglas. Ahora bien, después de eso, Jesús sigue dando enseñanzas en esa cena. Está con los fariseos, está con los escribas. Sucede eso, pero suceden otras cosas. Y esta parábola del banquete de boda sucede en esa misma cena con estos fariseos. Entonces dice el versículo 7. Jesús comenzó a referir una parábola a los invitados cuando advirtió cómo escogían los lugares de honor en la mesa. Aquí el Señor Jesús se da cuenta de lo que está sucediendo. Lo invitan a comer y llegan todos estos fariseos y escribas y tratan de sentarse en la mesa. Mientras se sientan en la mesa, el Señor Jesús parece que observa cómo ellos empiezan a buscar los lugares de ¿qué? De importancia o de honor. Era típico en la época y todavía hoy en día se hace en estos banquetes, ¿no? Donde hay una mesa larga, normalmente una mesa rectangular, ya sea tamaño normal o pegada al suelo, como eran las casas de estas personas, que habían unos lugares para el dueño de la casa, ¿verdad? Que hizo la invitación, y la gente importante, y mientras más cerca al dueño de la casa, más importantes eran esos lugares, y mientras más lejos, pues menos importante. Entonces el Señor Jesús empieza a ver esto, y empieza nos debemos recordar nosotros, primero que nada, que una de las cosas que Jesucristo condena es el orgullo.
Una de las cosas que la Biblia nos recuerda es que nosotros tenemos que tener cuidado de no creernos más de lo que somos, y que es mejor ser humilde como el Señor Jesucristo fue humilde siendo el mismo Dios. Pero estas personas, estos fariseos, tienen una costumbre que no es muy bien vista por Jesús, donde ellos se exaltan a ellos mismos, ellos tratan de aparentar una santidad, tratan de aparentar una justicia, inclusive cuando oran de una forma arrogante, donde esa oración no tiene ninguna respuesta positiva de parte de Dios. Sí tiene una respuesta positiva de parte de otros hombres, pero cuando nosotros oramos queremos una respuesta positiva de Dios, no de las personas. Y, y, y esta misma actitud también la vemos en esta mesa o en este banquete. Entonces, cuando Jesucristo ve eso, hace una parábola para dar una enseñanza, tanto a ellos como a nosotros. Pues gracias a Dios, esto está grabado para nosotros. Y mire lo que dice el versículo 8. Dice, cuando seas invitado por alguien a un banquete de boda, no tomes el lugar de honor. No sea que el que haya invitado a otro más distinguido que tú, y viniendo él, que te envió a ti, a él, diga, dale el lugar a este, y entonces avergonzado tengas que irte al último lugar. Sino que cuando seas invitado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando llegue el que te invitó te diga, amigo, ven más adelante. Entonces seas honrado delante de todos los que se sientan a la mesa contigo. Porque todo el que se engrandece será humillado, y el que se humille será engrandecido. Entonces, ¿qué Jesús le está diciendo? Está diciendo, esa actitud de ustedes es mala, número uno. Que tenemos que recordar que el orgullo y la arrogancia viene del diablo, no de Dios. Y la advertencia que Jesús le hace, ustedes se están engrandeciendo aquí, se están enalteciendo aquí, aparentando algo que no son, y cuando sea el día del juicio, el día real, Dios los va a humillar porque va a revelar lo que realmente son. Entonces Él está diciendo, mejor humíllense ahora, reconozca que son pecadores, reconozca que necesitan perdón, reconozca que necesitan un Salvador, que soy yo, dice Jesús, ¿no? Y en el día del juicio, en el día venidero, en el día de Cristo, estas personas que fueron humilladas o que se humillaron a sí mismas, mejor dicho, Dios las va a ¿qué? A enaltecer. Dios las va a glorificar. ¿De dónde me saco todo esto? Bueno, vamos a ver que Jesucristo siempre es el ejemplo perfecto para nosotros. Miren lo que sucede en Filipenses 2, versículos de 5 al 11, y lo voy a leer para ustedes. Dice, haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. Pablo nos está diciendo a nosotros que debemos imitar al Señor Jesús, porque el Señor Jesús tuvo ya esta actitud que es referente a este tema. Dice, versículo 6, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, obediente hasta la muerte, muerte de cruz. Eso es lo que Jesús nos está llamando. Olvídate de tus títulos, olvídate de tus posesiones, olvídate de tus logros. Realmente humíllate delante de Dios. Haz lo que es bueno delante de Dios. ¿Y qué sucede después? Versículo 9. Por lo cual Dios también lo exaltó a Jesús hasta lo sumo y se le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor para la gloria de Dios Padre. Y aquí vemos el ejemplo perfecto. Jesucristo se humilló, siendo la única persona en el universo que no debería humillarse, porque es santo, perfecto, justo, sin pecado. Pero aún así se humilló, tomó forma de hombre, forma de siervo, vivió una vida de pobre, vivió una vida donde fue rechazado, pero sin embargo durante ese tiempo no pecó, amó a Dios en obediencia, cumplió la imperfección.
Y después, para colmo, muere en la cruz, muere de una forma horrible, humillado hasta más no poder. ¿Y qué hace Dios? Lo exalta. Lo exalta porque Jesús hizo lo que es bueno, hizo lo que es correcto, hizo lo que es santo, hizo lo que es perfecto. Y lo resucita y lo pone sentado en su trono y entrega, pone todo bajo sus pies y todo está bajo el dominio del Señor Jesús. Lo enalteció, lo engrandeció. Y nosotros somos llamados a hacer lo mismo, humillándonos delante de Dios, reconociendo, yo puedo ser fariseo, yo puedo ser escriba, yo puedo ser pastor, yo puedo ser lo que sea que me dé un título. La gente puede pensar que yo soy el santo más santo, pero yo me debo humillar delante de Dios sabiendo que yo soy pecador, sabiendo que yo necesito un Salvador y que estoy perdido, pero literalmente perdido si Dios no pone su mirada en mí y me da misericordia, me da gracia y perdón en la vida de Cristo Jesús, por la sangre de Cristo Jesús. Si yo me humillo de esa forma y reconozco eso y me arrepiento de mis pecados y pongo mi fe en el Señor Jesús, con nada que ofrecerle, porque no tengo nada que ofrecerle más que un corazón humillado, humilde delante de Él. Entonces, en el día venidero, Dios me va a engrandecer, porque ¿saben qué va a suceder en el día de Cristo? Todos los que hayamos puesto nuestra fe en el Señor Jesús, no solamente tendremos perdón del pecado de vida eterna, sino que nosotros seremos resucitados a una nueva vida, con un cuerpo glorificado, seremos semejantes a Cristo en ese sentido, y vamos a vivir con Jesús por toda la eternidad. Eso es lo que está hablando Jesús aquí. Y le está diciendo a ellos eso. No se preocupen tanto por dónde se van a sentar. No se preocupen qué honor van a tener aquí. Sino humíllense. Reconozcan quiénes son. Para que no sean humillados por el único que realmente tiene el poder para hacerlo. ¿De dónde me saco esto? Salmo 75, versículos 6 y 7 dice: debemos trabajar duro y para el Señor y dejar que Dios nos levante, porque ni del oriente ni del occidente ni del desierto viene el enaltecimiento, mas Dios el juez a este humilla y a aquel enaltece. Es Dios el único que tiene ese poder. De nada les vale a estos fariseos, a estas personas que se enaltezcan ellos mismos, que se declaren justos y perfectos y personas de Dios, cuando Dios mismo en la persona de Jesucristo le está diciendo todo lo contrario. Pero no se acaba ahí. Jesús sigue hablando y le dice, ¿de quién? El tema le puse, ¿de quién recibirás tu recompensa? Miren lo que Jesucristo sigue diciéndole. Jesús dijo también que lo había convidado, ¿no? Lo había invitado. Cuando ofrezcas una comida o una cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a tus vecinos ricos, no sea que ellos a su vez también te conviden y tengas ya tu recompensa. Antes bien, cuando ofrezcas un banquete, llama a pobres, mancos, cojos, ciegos, y serás bienaventurado, ya que ellos no tienen para recompensarte, pues tú serás recompensado en la resurrección de los justos. Estos fariseos tendrían la mala costumbre de invitar o de compartir y de convivir con aquellos que podían recompensarle o tenían un estatus social similar al de ellos o superior. Y lamentablemente todavía hoy en día esa es una actitud o una conducta humana muy común. Hay alguien importante, alguien que tiene dinero, que tiene posiciones, yo lo invito a mi casa a comer, ¿con qué? Con la esperanza de que esa persona se haga amiga mía y yo pueda tener algún tipo de beneficio de esa persona. Ya sea que me ayude a conseguir trabajo, ya sea que me ayude a montar un negocio, ya sea que me dé un trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Me invita a su casa de vacaciones, puede ser cualquier cosa, ¿no? Y eso es un comportamiento humano común, normal, porque recordemos que el ser humano pues, es egoísta, es centrado en sí mismo, porque esa es nuestra naturaleza de pecado. Pero Dios nos viene a transformar y a cambiar en la persona de Cristo Jesús para que ya no vivamos así. Y Jesucristo le está enseñando esto a estas personas. Él le dice,
No, no hagas esto. ¿Cuál es el peligro de hacer esto? Que ya habrás recibido tu recompensa porque lo estás haciendo para el beneficio que estas personas te pueden dar. Sin embargo, Dios le está diciendo, invita a los que no tienen nada que ofrecerte. Y el que tiene mucho que ofrecerte sí te va a recompensar. Hay muchas cosas que nosotros hacemos que aparentan ser cosas buenas, pero Dios nos advierte lo contrario. Y tiene que ver con los motivos y las intenciones de nuestro corazón. Por ejemplo, en yo invitar amistades, parientes, vecinos ricos a comer en mi casa no tiene nada de malo. Por el contrario, es algo bueno. Pero ¿por qué lo hago? Es lo que puede ser malo. Si yo invito a mis parientes, a mis amistades, a mis vecinos, a las personas ricas alrededor mío, y no invito a más nadie, ya yo me estoy dando cuenta, podemos decir que nos estamos dando cuenta de cuáles son mis intenciones. Pero sin embargo, si yo invité a estas personas, pero también invito a personas que no tienen nada que ofrecerme, o personas que son rechazadas por la sociedad, como son este grupo de personas, ¿no?, que menciona aquí Jesucristo, pobres, mancos, cojos y ciegos. Entonces estoy haciendo lo que es bueno, porque se nota que estoy invitando a estas personas porque me importan, porque son personas que son creadas a la imagen y semejanza de Dios. Y son personas que no tienen nada que ofrecerme, pero no me importa porque yo los invito por el hecho de invitarlos, por el hecho de que compartan la mesa conmigo. No por recibir algo de parte de ellos. Y lo que Jesucristo nos dice es que en el día de la resurrección, en el día del juicio final, Dios me va a recompensar. Y si la recompensa es ser glorificado y ser resucitado y estar en la presencia del Señor Jesús, eso es más que suficiente. Pero sabemos que la Biblia nos dice en muchas otras partes, como en la carta de Corintios, que nosotros vamos a recibir recompensa de acuerdo a nuestras obras. Fíjense qué bueno es Dios, que nosotros somos salvos por gracia a través de la fe. Y esa fe que Dios pone en nuestro corazón es una fe salvífica, y esa fe salvífica va a ser buenas obras. Y esas buenas obras, dice la palabra, que son buenas obras que Jesús preparó para nosotros de antemano, para que anduviéramos en ellas, las hiciéramos. Y aún así, el Señor Todopoderoso nos va a recompensar por hacerlas. Díganme si Dios no es bueno o no. ¿Deberíamos recibir alguna recompensa por hacerlas? Claro que no. Dios nos transforma, Dios hace la obra, Dios obra en nosotros para que podamos hacer la obra, y aún así el que recibe la recompensa soy yo. ¡Wow! ¡Qué gran amor, qué gran misericordia! Pero tengamos cuidado con hacer obras con malas intenciones. Por ejemplo, tenemos historias en la Biblia donde hay, por ejemplo, fariseos que están orando. Y cuando se acaba la oración, Jesucristo dice, ya recibió su recompensa. La recompensa era ¿cuál? Que los hombres lo adoraran, que los hombres conocieran y lo exaltaran. Tenemos que tener cuidado y debemos amar al prójimo. Y el prójimo es todo el mundo. El prójimo no es solamente aquellos que nos pueden dar algo a cambio, ¿no? Y el Señor Jesucristo obviamente nos modeló esto para nosotros. Pero no se acaba ahí el sermón que le está dando Jesús a estas personas en el banquete. Y nos da ahora otra parábola. Entonces el versículo 15 dice, cuando uno de los que estaban sentados con él a la mesa oyó esto, le dijo, bienaventurado todo el que coma pan en el reino de Dios. Fíjense qué está sucediendo. Están escuchando todo esto y ellos mismos, los fariseos, los escribas, se dan cuenta de que Jesús está hablando. Jesús está hablando no simplemente de una mesa. Jesús no está hablando simplemente de cualquier banquete. Jesús está hablando de ¿qué? Del banquete futuro, de la recompensa futura, de la idea de sentarnos a la mesa con el Mesías. Tengan en la mente cómo que dice el Salmo 23, que Él es nuestro buen pastor y llegará el momento en que nos sentaremos a su mesa y nuestra copa rebosará, porque es Cristo, es Jesús, es el buen pastor quien va a servir. Y lo vemos también en el Apocalipsis.
Y lo vemos aquí. Y ellos saben de lo que Jesús está hablando, porque ellos no son ignorantes, tienen mucho conocimiento de la palabra. Lo que pasa es que son duros de corazón y no aceptan la verdad de Dios en sus vidas. Pero mira lo que dice el versículo 16, cómo Jesús le contesta a esta persona que habla de esto. Dice, cierto hombre dio una gran cena e invitó a muchos. A la hora de la cena envió a sus siervos a decir a los que habían sido invitados, vengan porque ya todo está preparado. Pero todos a una comenzaron a excusarse. El primero le dijo, he comprado un terreno y necesito ir a verlo, te ruego que me excuses. Otro le dice, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. Y también otro dijo, me he casado y por eso no puedo ir. Y la parábola continúa, pero quiero parar aquí y después terminamos la parábola. Aquí vemos que hay un señor que tiene un gran banquete, una gran cena, y ya había invitado a un grupo de personas. Esta persona era costumbre de aquel entonces de que yo decía, mira, voy a tener un banquete y estoy invitando, etcétera, etcétera. Y esa persona decía, sí, voy a asistir, déjame saber cuándo es, déjame saber para ir a tu casa. Y ya habían aceptado. Pero entonces, cuando era la hora del banquete o el día del banquete, el señor, ¿verdad?, o el dueño del banquete enviaba a sus siervos a anunciar, hoy es el banquete, vengan. ¿Y qué sucede? Algo sucedió desde el día que dijeron sí hasta el día de ahora, que ahora todos, dice todos a una, ¿verdad? Todos unidos, dijeron no voy a ir. Y dan tremendas excusas, pero excusas bien bobas. Fíjense que 2 de las excusas es por cosas materiales, por cosas de dinero. Y la última es la familia. Y esto no es coincidencia. Jesucristo nos advierte de esto en muchas ocasiones. Que no seamos amantes del dinero, porque no podemos amar a Dios y al dinero al mismo tiempo. Es imposible. Y que tenemos que amar a Dios sobre amar a nuestra familia. Esas son enseñanzas claves en todos lados de la palabra. Y para que vean poco a poco, para que vean lo que está sucediendo. Aquí Israel es representado por ¿quién? Por estos invitados, a quien Dios se le presenta y los invita a la mesa del Mesías. Ellos dicen que sí, lo vemos en el Antiguo Testamento. Ellos sí aceptan todos los pactos, aceptan esto y están esperando que los llame el Mesías porque ya dijeron que sí, lo están esperando. Pero ahora que está el Mesías con ellos, ahora que llegó el día, entonces ahora todos dicen que no. Y este es el gran problema que está teniendo el Señor Jesús, ¿verdad?, con su pueblo. Fíjense en las excusas. 2 de ellas son de dinero, pero fíjense que son excusas hasta cierto sentido medio estúpidas, medio idiotas. ¿Por qué? Porque dice, compré un terreno y voy a ir a verlo. ¿Quién compra un terreno sin verlo? Nadie. Por lo tanto, o ellos son muy idiotas y no tienen sentido común, o están inventándose algo para salir del apuro, porque realmente no quieren ir al banquete. El otro dice, he comprado juntas de bueyes y voy a probarlos. ¿Quién compra animales, especialmente animales de trabajo, sin ni siquiera examinarlos? No, obviamente no es real. Son excusas inventadas, excusas para justificar su rechazo, para justificar el no ir. Y son excusas sin fundamento. No pudieron ellos visitar el terreno al otro día. No pudieron ellos verificar los bueyes al otro día. No. Tiene que ser ese día. ¿Por qué? No hay excusa. Las excusas son cosas que nos decimos a nosotros mismos para justificar nuestras malas acciones delante del Señor. Pero al fin y al cabo son vanas y nulas porque Dios no las toma en cuenta. ¿Cuántas veces nosotros decimos excusas así cuando se trata de nuestra vida diaria con Jesús? No voy a la iglesia hoy porque es que estoy muy ocupado. O no voy a la iglesia hoy porque me duele el pie. Y buscamos justificarnos
No voy a leer la Biblia hoy porque estoy cansado. Hoy no oré porque estaba muy ocupado y estaba en estrés. Y buscamos excusas así todo el tiempo para justificar nuestra rebeldía en contra de Dios. Miren la última excusa. Me he casado y no puedo ir. Por el contrario, como se casó, ahora sí puede ir, porque ¿qué sucedía en aquella época? Cuando una pareja judía se casaban, les daban un año sin trabajar, sin hacer cosas, sin tener ninguna responsabilidad, para que se unieran y para que disfrutaran ese matrimonio. La luna de miel en aquel entonces era de un año. Era el tiempo ideal, el tiempo perfecto para decir, ¿sabes qué? Yo y mi esposa vamos a ir al banquete a disfrutar con estas personas que nos invitaron a disfrutar como pareja juntos. Todo lo contrario. Sí, mientras estoy casado, por el primer año de casado no puedo trabajar, no puedo hacer servicio militar, etcétera, etcétera. Pero sí puedo disfrutar un banquete, sí puedo disfrutar una cena, sí podemos disfrutar juntos como pareja. Eso es exactamente lo que se trata. Para eso te dieron el año libre. Pero lamentablemente era otra excusa sin fundamento, otra excusa sin sustento. Era la idea de que no quiero ir. No deseo ir, simplemente no querían ir y no querían participar en la cena. Ahora vamos a ver qué sucede después de eso. Versículo 21 dice: cuando el siervo regresó, informó de todo esto a su señor. Entonces, enojado, el dueño de la casa dijo a su siervo: sal enseguida por las calles y callejones de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los ciegos y los cojos. ¿Esas no son las mismas personas que Jesucristo habló anteriormente diciendo que son los que deberían invitar? Los ciegos, los mancos, los cojos, los pobres. Fíjense que está todo conectado. Esto es una gran enseñanza. Y si Jesucristo utiliza los mismos ejemplos para ver si ellos entienden lo que está sucediendo, y espero en Dios que nosotros podamos entender, que no somos como estos fariseos que nos entran por aquí, nos salen por acá y no hubo entendimiento en nuestra mente. Tenemos que tener cuidado de no ser como ellos. Dice, y el siervo le dijo: Señor, he hecho lo que usted ordenó, todavía hay lugar. Le recibe la orden del Señor. El Señor va a las calles y busca a todos los indeseables, ¿verdad? Los indeseables para los fariseos, para estas personas religiosas. Y los utiliza de ejemplo perfecto, ¿no? Fue y buscó a todas estas personas y las trajo al banquete. Estas personas no habían sido invitadas anteriormente, pero ahora son parte del banquete. Son estas personas con las cuales los fariseos no se juntarían. Son estas personas con las cuales los fariseos no son amigos. Son estas personas con las cuales los fariseos no tienen coinonía, no tienen ninguna relación. Y estos son los que son invitados y son traídos a la mesa del Señor. Recuerden que este banquete simboliza que la mesa del Mesías, la gran cena del Mesías, que es lo que ellos supuestamente estaban esperando. Pero ahora que está aquí, lo rechazan. Entonces Jesucristo dice: yo voy a traer a todas estas personas que para ustedes son indeseables, pero para mí son amados. Entonces el versículo 23 dice, porque todavía hay lugar en la mesa. Dice: entonces el Señor dijo al siervo: sal a los caminos y por los cercados y oblígalos a entrar para que se llene mi casa. ¿A quién está llamando ahora? A todo el mundo, a quien se encuentren en los siervos. Primero los invitados dijeron que no. Después los indeseables para los fariseos, que son estas personas pobres, cojas, ciegas y sordas. Ellos sí vinieron. Y ahora están llamando a todo el mundo. A quien primero aparezca. Esto representan los gentiles. Tú y yo, los gentiles. Nosotros también somos invitados, pero fíjense que aquí dice que oblígalos a entrar para que se llene mi casa. Hay un sentimiento de que es un poco por la fuerza, y depende de la traducción que utilicen, puede ser que diga por la fuerza tráelos, o algo así implicando utilizar la fuerza. Y yo quiero aclarar esto porque puede darse a malinterpretación.
Esa palabra que se traduce aquí como oblígalos, ¿verdad? Como obligados o fuerza, es la palabra griega anagazo, que una de sus posibles definiciones es por persuasión importuna. Sobre esta palabra, una de estas palabras que, como muchas otras palabras, que de acuerdo al contexto de lo que se está leyendo, lo que se está escribiendo, es la definición que se debe dar. ¿Ok? So, estas personas están siendo invitadas a un banquete. Estas personas ni siquiera son israelitas. Estas personas van a verse a sí mismas como personas que no pertenecen, personas que no son dignas, personas que son impuras, personas que no tienen a lo mejor la vestimenta correcta, etcétera, etcétera. Y estas personas le está diciendo que por la fuerza los traiga. No puede ser, es imposible que sea la idea de, no, yo te voy a llevar a la fuerza, estés como estés, no importa lo que tú digas, te voy a sentar al banquete de mi Señor. Eso no es lo que significa aquí. Sino que es la idea de por la fuerza de la argumentación, ¿no? Nosotros podríamos decir hoy en día, por la predicación del Evangelio, ¿no? So, estas personas no van a ser obligados por la fuerza de armas, como lamentablemente se ha hecho anteriormente. Por ejemplo, tiene los días de la Gran Inquisición, que fue terrible, porque fue una mala interpretación de pasajes como este, la cual se utilizó para poder decir que a estas personas había que hacerlos cristianos, no importa cómo. Si había que incluir tortura, se torturaba, y obviamente eso es incorrecto. Jesucristo nunca nos enseñó eso, Jesucristo nunca nos modeló eso, por el contrario, es por la argumentación, porque nos explica el Antiguo Testamento, nos explica las profecías, nos explica la revelación, nos explica el cumplimiento de estas profecías, y así nosotros nos podemos dar cuenta de que lo que Jesucristo nos está diciendo es cierto, podemos arrepentirnos de nuestros pecados y venir a la fe y venir a la salvación. Por la fuerza de la argumentación, estamos trayendo a estas personas por una persuasión importuna o consistente, o ahí una y otra hasta que entiendan, y traerlos a la casa. Eso es lo que estaba diciendo aquí. Obligados a entrar para que se llene mi casa. Los gentiles son traídos de esa forma, porque los gentiles no habían recibido la revelación que los israelitas habían recibido. Entonces fíjense cómo termina la parábola en el versículo 24. Porque les digo que ninguno de aquellos hombres que fueron invitados probará mi cena. Esa es la gran advertencia y al mismo tiempo el gran juicio. Estas personas que rechazaron a Jesucristo, rechazaron el Mesías está aquí, sabían la invitación, tenían la invitación, lo estaban esperando, y ahora que está aquí lo rechazan. Estas personas no van a entrar al Mesías, al reino de los cielos. Estas personas no van a sentarse a la mesa con el Señor Jesucristo. Es más, estas personas, si no murieron antes, iban a morir en el año 70, cuando vino la guerra y el gran juicio sobre Israel. De eso se trata todo esto. Jesucristo nos está revelando, y le está revelando a estas personas y a nosotros, que el tiempo de arrepentirse, el tiempo de aceptar el Mesías es ahora. Porque llegará el tiempo, como a estas personas le pasó, llegó el año 70, ellos no saben qué iba a pasar, pero cuando llegó, no hubo más oportunidad. Murieron en sus pecados y no entraron al reino de los cielos. Sin embargo, los que estas personas pensaban que eran indeseables o sucios, personas no limpias, esos sí entraron porque recibieron al Mesías. A los demás que encontraron el camino, a los gentiles como tú y como yo, como la mujer samaritana, esos sí entraron porque recibieron al Mesías. Y de eso se trata, de recibir al Mesías, de poner nuestra fe en el Señor Jesucristo, de arrepentirnos de nuestros pecados, de ser un discípulo de Cristo. Un discípulo de Cristo es una persona que ve a Cristo, lo recibe, ¿verdad? Es mi Señor, es mi Salvador, es mi Dios, me arrepiento de mis pecados. O sea que ahora no estoy caminando como caminaba antes, ahora di la vuelta, ahora camino hacia Cristo. Y la idea de ser discípulo es que Jesucristo ahora es mi maestro, es mi ejemplo, es la persona a seguir, y yo lo estudio a Él,
para imitarle a Él. Por eso es que nosotros tenemos que estudiarnos los evangelios para poder nosotros ver cómo Cristo vivió su vida y de una forma, por medio de su Espíritu en nosotros y por medio de la oración, podamos nosotros imitarle. Cosa que sin salvación y sin el Espíritu de Dios puede darse caso. No se puede hacer. Pero como estamos en Jesús, con el Espíritu de Dios en nosotros, con un corazón regenerado, nuevo, de carne, no de piedra, con la venda de los ojos abiertas, no tapadas por el pecado. Ahora podemos ver la verdad, podemos ver las cosas como Dios las ve y podemos imitar a Dios en la persona de Jesús. De esto se trata todo esto. Y Jesucristo lo que le está diciendo a los fariseos es eso. Ustedes profesan conocer a Dios, ustedes profesan ser hijos de Dios. Vivan como hijos de Dios, actúen como hijos de Dios, porque hasta ahora lo que están haciendo no es de Dios. Y todas estas enseñanzas es para que ellos reconozcan eso y vean esto. Bueno, hasta aquí vamos a terminar en el día de hoy. Este capítulo es un poquito largo y no me gusta que en videos pasen de 1 hora. Vamos a dividir este capítulo en 2 secciones. La semana que viene continuaremos con la idea del costo de seguir a Jesucristo y todo lo que eso conlleva. Excelente video, les aconsejo que lo vean, lo busquen. Y por ahora que meditemos en lo que hemos estudiado. Meditemos en las parábolas, meditemos en el día de reposo. Reconozcamos qué es lo que el Señor Jesucristo quiere para nosotros. Y que examinemos estos ejemplos que nos da el Señor Jesucristo de los fariseos para que nosotros evitemos ser como ellos. Que analicemos las parábolas para que nosotros podamos hacer lo que a Dios le agrada. Y que podamos amarle en obediencia y seguirle en todo el tiempo al Señor Jesucristo. Si ha sido de bendición estos videos, te pido que por favor los compartas con otras personas para que otras personas también vengan a Jesucristo, para que otras personas también puedan recibir esta edificación, esta enseñanza. Es totalmente gratis, aquí no se cobra nada, es con el beneficio de traer el Evangelio y la palabra de Dios al mundo y para traer gloria a Dios sobre todas las cosas. Si aún no conoces al Señor Jesucristo, yo te exhorto que le ames, que reconozcas que Él te ama, que reconozcas que aun cuando eras pecador, Él te amó y dio su vida por ti en la cruz de Calvario, que reconozcas tu vida de pecado, de desobediencia, y que sepas que Él hizo todo esto por ti, para que tú te arrepientas de tus pecados, para que tú vengas a Él, creas en Él y sigas a Él, y le ames a Él. Eso es todo. Todo esto es por gracia a través de la fe, no es por obra. Simplemente arrepiéntete, cree, síguele y ámale. Ámale en obediencia, síguele e imítale. Y todo lo demás viene por añadidura. Bueno, hasta aquí nos vemos en el día de hoy. El próximo capítulo la próxima semana terminaremos el capítulo, ¿verdad? El número 14. Y mientras tanto, mediten en el capítulo, oren y nos vemos, con el favor de Dios, nos vemos la próxima semana. Hasta luego.